De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado, hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludos su amigo Emilio García Bonilla y Julio César Alfonso Ruiz. Una vez más aquí en De la Mano con la Historia, transmitiendo desde el Sistema Estatal de Comunicaciones de Radio XHTZ 90.9 FM, donde Puebla se escucha. Les recordamos que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, que se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos 231-31-329-73 y mensajes vía WhatsApp al 231-100-1579. A su vez, les recordamos que es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y que nos pueden seguir vía internet en las páginas de Facebook y Twitter @TecitlanFM y que nos pueden escuchar vía Spotify en nuestra página web www.setpuebla.mx /radio en vivo. Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal, Julio César? Amigos, buenas tardes. Una vez más, como cada miércoles, estamos aquí en este programa de La Mano con la Historia. Y el día de hoy estaremos platicando sobre uno de los personajes ilustres de Teciutlán, recordándoles que en este programa hemos abordado ya algunos lugares históricos, algunos momentos también memorables dentro de nuestra historia, así como algunos personajes. En esta ocasión toca el turno de abordar algunos aspectos de la vida y la obra de Vicente Lombardo Toledano. Así es, Emilio. Vicente Lombardo Toledano es uno de los personajes más brillantes que ha dado el estado de Puebla a nivel académico y a nivel de acciones tanto como político, pero también como un ciudadano preocupado por el devenir de su país desde una muy temprana edad. Recordamos que Vicente Lombardo Toledano nació el 16 de julio de 1884 y que es hijo del matrimonio entre Isabel Toledano y Vicente Lombardo Carpio. Así es, pues, ¿por qué no comenzamos un poco con sus antecedentes familiares? Así es. Recordemos que Teciutlán, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empieza a recibir una buena cantidad de inmigrantes europeos y norteamericanos, atraídos por la fertilidad de las tierras circunvecinas, principalmente de la tierra caliente de Veracruz. Se asientan en esta ciudad al considerar el clima benigno propicio para ellos. Era un clima más cercano al que estaban habituados en Europa y en Estados Unidos. Y uno de esos inmigrantes fue el italiano Vincenzo Lombardo Catti. Este señor había nacido en el norte de Italia. En 1859, en enero, llegó a las costas de Veracruz, a la barra de Tecolutla, y decide internarse al territorio nacional. Él llegó porque en ese entonces el gobierno de Juárez había convocado a algunos técnicos italianos especializados en agricultura y en agronomía a que vinieran al país para enseñar y poner en práctica algunas de las técnicas que tenían en Europa de referente a los cultivos. Entonces este señor Vincenzo Lombardo Catti tenía cierta preparación en ese rubro y justamente cuando llega a Veracruz pues estaba en marcha la guerra de reforma. Muchos de sus paisanos decidieron retirarse, regresarse a su país, pero él decide quedarse y empieza pues a establecerse en nuestro país, de tal forma que en 1881 finalmente se asienta en lo que es nuestra ciudad de Teciutlán, adquiere un mesón junto con su esposa, la señora Marcelina Carpio, de origen hidalguense y con ascendencia totonaca, y a este mesón, que lo convierten en el negocio familiar, lo llaman la Posada Buenavista.
Esto es bastante interesante, Emilio, de que este proyecto de Juárez, por incentivar el campo nacional, atrayera personajes que vinieran a brindar conocimientos para hacer crecer diferentes puntos de nuestro país, aprovechando las ricas tierras y las materias primas que de estas se emanaban, y que con ellas, como bien señalas, llegan ciertos personajes, como el caso de Vicenzo, y que ya estando aquí en Teciutlán iniciaría también otra aventura junto con el Mesón, que lo conllevaría a realizar diferentes exploraciones por la parte norte de la ciudad, y que aunque le llevarían un par de años, pero que al fin y al cabo de esa empresa llegaría a buen puerto la iniciativa, logrando identificar un yacimiento de mineral que iniciaría también a cambiar el proceso de la vida de Teciutlán, porque recordemos, Emilio, que durante esos años nuestro municipio iba en camino a las vías de modernización de la época. No estaba el ferrocarril, el sistema productivo era extremadamente limitado por la cuestión del movimiento de las mercancías, todo era a base de arrieros, y pues esto también era algo muy dificultoso para vender lo que se producía aquí, generar una derrama económica tanto para productores como también para los que lo transportaban. Entonces era una época un poquito complicada en materia económica y de comunicación, pues como señalamos todavía no llegaba el ferrocarril, pero que con ello también nos muestra que a pesar de eso Teciutlán era un lugar donde se tenían varios fuentes de poder económico, entre ellos pues el que Vicenzo encontraría. Efectivamente, aproximadamente en 1890 él descubre un yacimiento minero cerca de Mezcalcuautla. 4 años después se asoció financieramente con un estadounidense, el señor George D. Barron, formando la compañía minera y beneficiadora de Teciutlán, la cual al crecer y atraer más inversión extranjera se transformó en la Teciutlán Copper Mining and Smelting Company, constituida el 16 de julio de 1900. Pues esta empresa minera llegaría a ser una de las principales explotadoras de cobre en nuestro país. Incluso se cuenta que pues llegó a emplear a 3,000 personas, no solamente personas de Teciutlán, sino también de los municipios aledaños, como Chignautla, Atempan, Yaunáhuac y Hueyapan, así como personas de otros estados y de otros países inclusive. Que esto también ayudó a moldear la vida cotidiana de nuestra parte norte de la ciudad, puesto que en Mezcalcuautla y posteriormente también en lo que se ha conocido como Aire Libre, era una vida cotidiana casi como un municipio autónomo, puesto que tenían todos los servicios que necesitaban para vivir. Inclusive fue una de las primeras partes donde se inició el deporte del béisbol, justamente por lo que señalaba Emilio, de los personajes extranjeros a los que se les dio empleo, y que pues traían este tipo de deportes como tradición de su vida cotidiana en Estados Unidos principalmente, y que lo empezaron a adecuar en estas tierras. Además de que en Aire Libre, en ese sitio que ahora es emblemático porque nos transporta a otra época en su arquitectura, es ese permiso de la hacienda de beneficio del mineral de Aire Libre fue otorgado por el general Porfirio Díaz para que se otorgara ese permiso de construcción en ese sitio. Entonces, con ello vemos que con esta explotación de los recursos minerales, Teciutlán empieza a cobrar un auge no visto anteriormente. Quizá no exista alguna referencia de un crecimiento económico tan acelerado como el que traerían los minerales, y que con ello a su vez también iniciaría el proceso de modernización de esta perla serrana. Efectivamente, y también esto implicó una época de prosperidad para la familia Lombardo, que aunque eran una familia recién llegada relativamente a Teciutlán, pues en muy poco tiempo llegaron a tener pues todos los beneficios de la fortuna, de la riqueza, aunque pues desde luego que difícilmente encajaban con la sociedad tradicional teciuteca, entre ellos por varios factores. Descendían de un inmigrante considerado advenedizo,
eran los nuevos ricos, no asistían a misa, las hijas de don Vincenzo preferían a los pretendientes extranjeros, como los Barron, los Minter y los Tricker, y se burlaban de algunas costumbres provincianas. Efectivamente, justamente este dato que nos refiere Emilio lo tocamos en el programa del Teatro Victoria, donde hablábamos sobre las modas extranjeras y donde también señalábamos el gusto de las Lombardo por pretendientes de nacionalidad extranjera. Al mismo tiempo, durante estos momentos también Teciutlán vive uno de los momentos, por así llamarlos, destacables a nivel educativo, puesto que en esos tiempos se asienta aquí en Teciutlán un importante personaje como lo es Antonio Dirac, que provenía de la escuela de Enrique Rebsamen, de allá de la Normal de Jalapa, y que traía ideas revolucionarias que el propio Rebsamen implementaba entre sus educandos, y que con ello se conformaría la escuela laica del Liceo Teciuteco, donde Lombardo Toledano y sus hermanas iniciarían su formación académica, y con ello también iniciarían a tener una vida social activa dentro de varias de las familias, tanto de Tierra Caliente como de otras latitudes de la sierra, que viajaban hasta este punto para recibir educación. Tienes razón, Julio. Antes de hablar de Vicente Lombardo Toledano, me gustaría referir algunos datos sobre su padre. Su padre se llamó Vicente Lombardo Carpio. Él nació en Papantla el 3 de enero de 1870 y a los 20 años contrajo matrimonio con Isabel Toledano, oriunda ya de Teciutlán. Este matrimonio llegaría a criar 10 hijos. Vicente Lombardo Jr., como se le conocía, comenzó como tenedor de libros y comisionista de productos de la región, como raíz de zacatón, purga de Jalapa, tabaco, café, vainilla, chicle y hule. Posteriormente fue agente de la compañía petrolera Water-Spears, fue representante y accionista de Teciutlán Copper Mining and Smelting Company, es decir, de la mina. En ese entonces ya era una empresa que tenía su sede en Nueva York. De esa magnitud era el tamaño del capital y del alcance económico de esta compañía minera. Además fue socio de una agencia estadounidense de seguros, también con sede en Nueva York. Entonces estamos hablando de una familia adinerada y emprendedora también. Así es, con fuerte presencia en la región por esta actividad comercial y también con un ascendente prestigio en la ciudad. Cuando Vicente Lombardo Carpio se hizo de un capital propio, invirtió en bienes raíces. De esta forma, durante un breve tiempo, en 1905, fue propietario del Teatro Victoria de Teciutlán. En esta misma ciudad terminó la construcción de una de las dos casas gemelas con fachada de cantera, proyecto iniciado por su padre como una ostentación de la bonanza minera. Fue un gran aficionado a la cacería, tenía las mejores armas, buenos caballos y perros importados de Estados Unidos. Fundó y presidió el Club Sport Teciuteco en 1903 y también llegaría a presidir la Asociación Nacional de Cazadores en 1926. Aquí me gustaría hacer un hincapié ahorita que Emilio nos refiere sobre el gusto por la cacería deportiva en Teciutlán, y es de que en una plática que Emilio me hizo favor de proporcionarme un documento para una investigación, hablábamos sobre la vida cotidiana de Teciutlán durante este periodo. Muchos hablaban de que el deporte por excelencia era la equitación, considerando la cantidad de caballos existentes en la comarca, pero en esa charla Emilio refería, y concuerdo justamente con ese dato que me proporcionó, que pues era más bien por una necesidad, puesto que no había un medio de comunicación más que el andar a caballo o en el arriaje entre los caminos de herradura de nuestra ciudad y de nuestra región, y con ello pues era pues algo muy cotidiano. Pero esto de la sociedad de cazadores sí es algo muy interesante, porque puesto hasta no hace mucho tiempo, cuando recién se había inaugurado el estadio municipal, los campos de tiro era el dicho estadio. Incluso hasta existen un par de placas donde se hace un homenaje a esos forjadores de la cacería en nuestra comarca. Y pues bueno, los Lombardo eran también aficionados a este deporte, puesto que incluso hasta en un libro que se llama Teciutlán como yo le vi, refieren un poco a la cacería en el Cerro del Coligüe y de algunas de las
bestias que había en esta ciudad, por así llamarlo, porque eran pequeños ocelotes, pequeños felinos de tamaño mediano que se cazaban por estos rumbos. Sí, claro que sí. También se cazaba, por ejemplo, el temazate, que era una variedad de venado propia de la región. Pues bien, Vicente Lombardo Carpio también llegaría a desempeñar varios puestos de elección popular. En la década de 1900 fue regidor del Ayuntamiento de Teciutlán durante 7 años consecutivos y durante 2 años fue presidente municipal. Además, una vez que triunfó la Revolución Maderista, cuando entraron las tropas revolucionarias a nuestra ciudad y depusieron a las autoridades porfiristas, se eligió en plebiscito una junta para que se hiciera cargo de la administración municipal, siendo designado Lombardo Carpio presidente de dicho organismo. Poco tiempo después también sería electo diputado federal suplente para la 26 legislatura, durante la presidencia de Francisco I. Madero. Bueno, también durante este periodo donde Carpio es presidente de Teciutlán, regidor y ocupa varios puestos de elección popular, también en ese periodo tenemos que Vicente Lombardo Toledano se encuentra ya matriculado en una escuela superior, pues contó que en 1999 se integra a la Escuela Comercial Francesa y posteriormente durante su estancia en la Escuela Nacional Preparatoria, por el alto rendimiento académico que él tenía, recibió un reconocimiento por dicho desempeño por el general Porfirio Díaz en el Teatro Abreu, en donde el Porfirio, dentro de las palabras de felicitación a todos los estudiantes, le dice: lo felicito, joven, trabaje por la patria. Irónicamente, sí trabajaría por la patria años más tarde, ¿no? Sí, es muy curioso este reconocimiento que él recibe de manos del mismísimo don Porfirio Díaz. Él Lombardo refiere que también estaba presente don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, y otros miembros del gabinete de aquella época. Pocos meses después de ese reconocimiento estallaría la revolución. Y esta revolución, a la par que pues cambió la faz del país entero y que definiría el rumbo del país para los próximos años, pues también hizo entrar en crisis a la familia Lombardo. En primer lugar, pues porque decayó la producción minera, ya que muchos de los combates que hubo aquí en Teciutlán y en las cercanías pues tuvieron lugar precisamente en la mina, en aire libre. Ya lo decíamos, se detuvo la producción, se vinieron abajo las ganancias. Y también las vías de comunicación estaban truncadas porque muchos de los ferrocarriles o eran asaltados o eran descarrilados, incendiados, incluso hasta desmantelados para hacer campamentos para estos conflictos bélicos. Con esto no decimos que el interoceánico le haya pasado la misma suerte, pero sí más de una vez se vio interrumpido su trayecto por los combates, no solamente aquí en Teciutlán, sino algunos en la región, algunos allá por Tlatlauqui, por el área de Libres y Zaragoza. Entonces es por eso que también esto limitaba la capacidad de entrega en tiempo y forma de los productos, lo cual también ponía en declive a la industria, puesto que se le dudaba de que en verdad se pudiera cumplir los compromisos pactados. Pero además, Emilio, durante este periodo tenemos que también otros familiares de Lombardo surgen a la vista pública, como es el caso de sus hermanas, que también al estudiar en la Ciudad de México traen tradiciones y costumbres deportivas, principalmente en los deportes, que no eran tan bien vistos por la comunidad teciuteca de la época, que incluso hasta decían que era algo bastante ruidoso y que rompía el orden público de la época. Así es, Julio, amigos, pues cuando empieza a decaer la fortuna de los Lombardo, pues ellos tienen que emigrar a la Ciudad de México. Allá se establecen y únicamente venían a Teciutlán en las vacaciones o en algunos periodos de festividades o de asueto. Prácticamente todos los hermanos Lombardo salieron de Teciutlán en la década de 1910. Ya mencionábamos en un programa pasado que en una de esas vacaciones
Llegaron a representar en el Teatro Victoria una obra de teatro, Uh-huh. estos hermanos junto con otros amigos. Y las hermanas, las mujeres mayores de la familia, como Isabel y María Lombardo Toledano, por influencia de la educación que recibían en sus colegios, porque ellas en México estudiaron en colegios particulares, pues recibían educación deportiva, y entre esos deportes se incluía la práctica de un deporte nuevo, que era el básquetbol. Además, muy idóneo para la cuestión climatológica de nuestra comarca, principalmente que algunas de las épocas de vacaciones pues son climas fríos como los que ya tenemos casi en puerta en nuestra comarca teciuteca. Pero que además con ello también los hermanos Lombardo legan no solamente cultura para la cuestión teatral que hemos mencionado, sino también en el deporte, porque hay muchos vacíos dentro de la historia deportiva de nuestra comarca. Y por ejemplo, el caso del básquetbol y el caso del fútbol y del béisbol no hubieran sido posibles sin la mina, porque el fútbol viene con los ingleses y el béisbol con los norteamericanos y se juegan en la mina. Y posteriormente, pues ya hacia la primera década de los 1900, pues el básquetbol que llega con las hermanas Lombardo, y que además Emilio agarra muy rápidamente un gusto y adepto por la comarca de la Perla Serrana, porque a escasos 10 años se tienen registrados en actas de cabildo y en bandos patrióticos referencias a torneos deportivos de básquetbol que justamente aquí se llevaban a cabo en la estación del ferrocarril, en la escuela industrial y en el parque municipal. Entonces, eso es una parte también que casi no se toca de los legados que los hermanos Lombardo han dejado a esta tierra. Así es, Julio. Me gustaría también mencionar que cuando Vicente Lombardo Toledano fue niño, en su época de infancia, como ya lo mencionabas, cursó estudios en el Liceo Teciuteco, dirigido por el prestigiado maestro Antonio Dirac. Entre los compañeros de generación y de escuela con los que coincidió Vicente Lombardo Toledano, pues estuvieron su hermano Luis Lombardo Toledano, los hermanos Manuel y Maximino Ávila Camacho, Rosalino y Florencio Cerda, Augusto Audirac, Ignacio Masip, Félix Bello, Roberto Perdomo, Luis Viñals, Carlos Díaz Pumarino, Roberto Acevedo, Jesús Machorro, entre muchos otros. También Luis Viñal es un personaje muy interesante porque, amigos y amigas, él impulsa el deporte en nuestra comarca. Gracias a él se construye un campo que llevará su nombre en lo que es ahora la escuela primaria del centro escolar, y que con ello se impulsaría el gusto de estos deportes aquí en nuestra comarca. Pero también mencionabas del señor Pumarino, que también él fue un impulsor fuerte también dentro de las cuestiones culturales y deportivas de nuestra comarca. Incluso hay algunas actas de cabildo en el archivo histórico del estado de Puebla, en donde se mencionan apoyos a la cultura, al deporte y principalmente al teatro, que le gustaba mucho. Pero ahí vemos un poquito también de esa generación, por así llamarla, dorada del Liceo Teciuteco. Sí. Porque salieron grandes nombres. Tenemos a los hermanos Ávila Camacho y a los hermanos Lombardo, pero también a estos personajes que, si bien no brillaron a nivel nacional, localmente sí fueron muy queridos, como Luis Viñals y como Pumarino. Carlos Díaz Pumarino, exactamente. Bueno, pues ya estábamos en la etapa en la que Lombardo ingresa a instituciones educativas en la Ciudad de México. Primero en la Academia Comercial Francesa, después en el Internado Nacional, después entra a la Escuela Nacional Preparatoria, que era la institución más prestigiada en ese entonces, y en donde se formaban muchos hijos de destacados políticos, abogados, científicos, artistas, etcétera. Y era el paso previo para el gran ingreso a la Universidad Nacional. Pero además, Emilio, también los grandes académicos de nuestro país, de la época dorada de la academia y de las letras en nuestro territorio, es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria. Y además, no solamente con esto Lombardo vería otros ideales a través de las lecturas, sino que también una influencia de todos los compañeros con los que tomaría partida en
prestigiada institución de nuestro país. Sí, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, él conoció a Alfonso Caso, que sería su gran amigo de toda la vida y que incluso fue su cuñado. Así es, y que con él, con quien incluso iniciarían a caminar en la vida política hacia la Junta de los la Unión de Ayuntamientos de la República Mexicana, que donde justamente Alfonso Caso y Vicente Lombardo Toledano crearían una iniciativa para reformar un artículo de la Constitución y que este se mandaría a publicar por varios periódicos, que se llama Lumina Civitatus Surgite Lumbus, fue el nombre del, de Pro Artis et Ficius, fue el nombre del artículo que escribieron Alfonso Caso y Vicente Lombardo Toledano para este Congreso de Ayuntamientos. Ahí es uno de los inicios, ya por así llamarlo, grandes ligas de la política mexicana, puesto que en esta Junta de Ayuntamientos se trataban justamente también de reformar muchos de los proyectos de la vida política nacional. Tienes razón, Julio. Fue en 1920 cuando se celebró este Congreso de Ayuntamientos. Vicente Lombardo Toledano asiste en representación del Ayuntamiento de Teciutlán. Estamos hablando que en 1920 pues él tenía 25, 26 años y ya era lo suficientemente conocido y con prestigio de joven abogado. Así y es. Que incluso logra que el Ayuntamiento teciuteco lo designara como su representante. Efectivamente, y justamente a raíz de esto, y cuando se decide publicar los resultados de esta reforma en el artículo 115, que es donde al cual Lombardo Toledano y Alfonso Caso llevarían su iniciativa, el Congreso de Ayuntamientos envía diferentes oficios a la llamada acción municipal del órgano de la Unión de Ayuntamientos de la República Mexicana, dirigida por Jesús María Aguirre, en donde se les pedía un incentivo económico, porque bueno, además para esto iba a haber un premio, que por ahí no se sabe si se entregó o no se entregó, pero que parte de lo que pedían hacia los ayuntamientos era para pagar los premios, pero además para pagar la publicación de las reformas a los artículos que se habían hecho, para que la comunidad los pudiera conocer y pues con ello hacer valer en la vida ciudadana. Uno de esos tantos oficios llegó el 20 de julio de 1921, en donde Teciutlán tenía 16,000 habitantes por aquellos años, y pues se le pedía este recurso para impulsar esta iniciativa tanto de Lombardo y Caso, pero junto con otros intelectuales que participarían en ese momento. Ya estamos ahorita en esta participación en el Congreso de Ayuntamientos viendo a una generación nueva de jóvenes talentosos preocupados por su país, ya no para combatir con las armas en la mano, ahora con los libros. Con los libros, con las ideas, con iniciativas de leyes. Y en entre estos jóvenes pues surgen los que se conocieron como los 7 Sabios de México, que fue un grupo que integró Vicente Lombardo Toledano con 6 amigos de su carrera, de su generación, entre los que estaban Manuel Gómez Morín, el propio Alfonso Caso, Antonio Castro de Leal, Teófilo Lea y Leiva, entre otros. Eran en total 7 y sus condiscípulos, sus compañeros, a manera de burla, los comenzaron a llamar los 7 Sabios. Pero ese sobrenombre se les quedaría ya durante prácticamente toda la vida. Y es el nombre que se le da a la generación de 1915. Pero además también una generación de elementos brillantes, porque pues Alfonso Caso sería uno de los personajes más destacados en la vida cultural del cardenismo, principalmente en las instituciones, y que además junto con Vicente se hacen muchas cosas aquí en nuestra región, como ya lo hemos hablado en algún momento sobre las expediciones arqueológicas que se hacen aquí en nuestra comarca. Una de las principales descripciones que se tienen de nuestra Sierra Nororiental y parte de la Sierra Norte del estado de Puebla es gracias a Vicente Lombardo Toledano, influenciado por los ideales, unos traídos por Alfonso Caso, que llega ahí a estar bastante interesado en crear un museo en el estado de Puebla,
Y gracias a los trabajos de Lombardo se tienen referencias de sitios arqueológicos como Chutetelco, Chinautla, el mapa topográfico de Yogualichan, en donde incluso Emilio una vez me compartió un dato que yo no sabía, que el primer museo arqueológico de Cuetzalan iba a llevar el nombre de una de las hijas de Vicente Lombardo Toledano. Pero bueno, es uno de los legados también que se conocen. Se han desvirtuado también muchos de los escritos de Vicente Lombardo Toledano, principalmente en el área arqueológica, porque algunos han querido sustentar una invención de ellos asegurando que Vicente Lombardo lo dijo, siendo que no es cierto, porque pues Lombardo hizo descripciones de las piezas, hizo mapas, los primeros mapas que tenemos de estos sitios, pero en ningún momento deja una descripción pura de que eran lo que ahora se está manejando. Pero bueno, con ello Vicente Lombardo Toledano también además nos deja una cuestión de las lenguas en nuestra región, porque pues en su tesis doctoral, si no me falla la memoria, sí, es donde describe las lenguas de nuestra comarca y se describen todas estas facetas culturales a lo largo de la historia precolombina de nuestra región, y que gracias a ello también muchos de los proyectos arqueológicos que están vigentes en nuestra zona, pues es gracias a sus aportes. Incluso hasta en algún momento García Cook lo ha referido, bueno, lo refería porque en paz descansa el maestro García Cook, pero tengo un colega, Emilio, que se llama, que trabaja en Teles de los Santos, allá en la Mixteca, que cita mucho a Vicente Lombardo Toledano como una de las inspiraciones para los arqueólogos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde pues estaría Alfonso Caso por un rato al frente. Así es, pues Vicente Lombardo Toledano fue un apasionado de la historia de nuestro país, de la arqueología, obviamente de la historia de las culturas antiguas, y desde muy joven él había integrado su colección arqueológica en una pequeña colección de figurillas tallados en piedra. Sí, esculturas menores. Ajá, de alfarería. Y ese interés, esa pasión por nuestras culturas madres o culturas antiguas, pues lo llevó, como bien dices, a explorar en su momento la región de la Sierra Norte de Puebla, descubriendo muchos de los vestigios arqueológicos, muchos de los sitios que todavía permanecen ocultos bajo la naturaleza, e integró este trabajo que tú comentas, que presentó como tesis doctoral y que se titula Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla, con algunas observaciones sobre sus primeros y actuales pobladores. Pero él, en la introducción a este trabajo, él aclaró que él no era arqueólogo. Dijo: no soy arqueólogo, estimo que el valor de mi estudio, si es que lo tiene, es el narrativo, con relación a los lugares descritos, los objetos hallados y las costumbres reveladas. Precisamente es de la región totonaca de la Sierra de Puebla, de la zona que hasta hoy se ignora casi todo, por los investigadores más autorizados del antiguo Totonacapan. Así es, justamente en esta cita que hace Emilio y que refiere en el libro de su autoría, él reconoce que no es arqueólogo como tal, pero gracias a ese trabajo descriptivo que él nos deja, se podría llamar el primer atlas arqueológico que ha existido en nuestra Sierra Nororiental, puesto que era un lugar no tan conocido porque pues no tenía grandes elementos monumentales como otros sitios que se estudiaban, que era algo que pasaba en la arqueología de aquel entonces, y no era enorme el basamento piramidal, no había investigación para ese sitio. Entonces por ello se perdieron muchos sitios, pero Lombardo nos deja unos datos muy interesantes sobre esta región. Ahora el concepto del Totonacapan ha sido rebasado, ya García Payón y otros arqueólogos han dicho que no existe como tal, sino más bien unos elementos compartidos culturales, pero pues Lombardo lega este conocimiento. Y bueno, amigos, les recordamos que De la Mano con la Historia se transmite todos los días miércoles de 6 a 7 de la tarde a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones C-Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, y que transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, y que se pueden comunicar con nosotros en los teléfonos
231 31 329 73 y en mensajes vía WhatsApp al 231 115 79. Les recordamos que esta emisora es integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que se pueden comunicar con nosotros en Facebook y Twitter en @tciutlanfm. También nos pueden escuchar vía Spotify y en nuestra página web a www.setpuebla.mx/home /radio en vivo. Y bien, decíamos al inicio del programa y como lo hemos venido narrando durante estos minutos, amigos y amigas, el ilustre teciuteco Vicente Lomar Toledano, por su dedicación a la academia, obtuvo diferentes puestos dentro de los sectores educativos y culturales. Uno de ellos sería justamente en una de sus almas mater, que fue la Escuela Nacional Preparatoria, en donde además impulsa a algo que para un México de años más tarde sería uno de sus íconos a nivel mundial. Y bueno, Emilio, aquí Lombardo juega un papel muy importante dentro del movimiento muralista mexicano. Sí, pues es muy interesante. Vicente Lombardo Toledano fue un personaje multifacético. Uh-huh. Destacó en diferentes rubros y diferentes actividades. Y uno de esos pues fue, como bien lo mencionas, cuando en 1922 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Pues él propicia que en los muros de esta escuela, que es el antiguo colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, los principales artistas, muchos de ellos muy jóvenes en ese entonces, plasmaran lo que vendría a ser los primeros murales que se conocen en nuestro país, murales de tipo cívico, porque ya se conocían desde siglos de la colonia los murales de aspecto religioso. Pero son estos primeros muralistas reunidos en San Ildefonso durante la dirección de Vicente Lombardo Toledano, que empiezan a plasmar no únicamente temas religiosos o espirituales, sino expresan también el drama de la Revolución Mexicana, de la lucha por un mejor futuro para las clases populares, los trabajadores. Y esto se llegaría a convertir en uno de los íconos, como bien mencionas, del arte en nuestro país. Así es. Con referentes a nivel internacional y que incluso en otros países pues también, digamos, copiaron esto de pintar murales en los espacios públicos, en los edificios destinados a servicios sí, a la cuestión del gobierno, a la cuestión educativa y a la cuestión también de la salud, porque algunos fueron para algunos hospitales. Pero además, muchos de estos nuevos muralistas, de estos nuevos creadores de las artes, serían reconocidos a nivel global, como Diego Rivera. Además, en esos murales se plasmarían los ideales de lo que se pensaba que fuera el nuevo México, que estaba encaminándose. Pero también, además, también un corte nacionalista, pues Diego Rivera era muy aficionado a las cuestiones arqueológicas, sí, que incluso funda el Anahuacalli, su museo personal, con su propio dinero. Y muchos de sus murales, como los que están en el Palacio Nacional y algunos otros, llevan esa carga de la institución precolombina. Pero bueno, ya después de que termina su periodo en la Escuela Nacional Preparatoria entre el 22, hacia el 1924 inicia otra vez la carrera política que ya la había tenido en los años 20, en los inicios de los años 20, pero ahora como diputado federal por nuestra región. Sí. Y se va a las urnas pidiendo el apoyo de sus coterráneos para tener un escaño en este importante Congreso de la Unión. Sí, en los años 20 Lombardo Toledano fue candidato a diputado varias veces. La primera vez fue en 1922 y se presentó como candidato independiente, sin partido. Según cuenta un periódico local, El Eco de la Sierra, Vicente Lombardo Toledano gana el mayor número de votos, pero como en ese entonces no había instituciones electorales, no había INE, no había tribunal electoral, las elecciones se calificaban en la misma Cámara de Diputados. Entonces, como Lombardo no era de ningún partido, pues nadie lo apoyó. Entonces no reconocieron ese triunfo. En 1924 ya se postula por el Partido Laborista Mexicano
ya respaldado por una amplia base social en Teciutlán, porque recordemos que es la época de las grandes movilizaciones sindicales, de los primeros sindicatos gremiales, como ya mencionábamos en programas pasados, los sindicatos de mineros, de zapateros, de carpinteros, de sastres, de peluqueros, etcétera. Entonces ya le permite tener un respaldo, en primer lugar, un respaldo popular con una base de apoyo, pero también en las altas esferas también ya le reconocen el triunfo porque ya es parte del Partido Laborista Mexicano. En el año 26 volvería a postularse, logra la reelección y en 1928 una vez más intenta reelegirse, pero ya no tiene el triunfo requerido. Durante estos años, además, Emilio, Vicente Lombardo Toledano recibe uno de los honores que nuestro estado confiere a sus ciudadanos y que pues solamente muy pocos pueden ostentarlo en nuestro estado libre y soberano de Puebla, que es ser gobernador. En este caso le tocó una época compleja, una gobernatura a nivel interino, pero además una gobernatura doble, porque mientras él en Puebla era gobernador institucional, aquí había otro gobernador, lo cual también complicaba el accionar de su quehacer como representante de los poderes del Estado, y que además también con esto pues limitaba los alcances que él hubiera querido hacia esta tierra. Sí, ahí le tocó una etapa realmente muy difícil, porque hablando del estado de Puebla, tan solo en 5 años, entre 1920 y 1924, hubo 12 gobernadores. A él le tocó en suerte ser uno de ellos, pero pues su mandato duró unos cuantos meses, 4 meses nada más. Y coincide con la etapa de una de las rebeliones más fuertes que hubo en nuestro país, con alta posibilidad de éxito. Fue la rebelión de la Huertista, que prácticamente la mitad del ejército nacional se levantó en armas en contra del gobierno de Obregón. En el estado de Puebla, el gobernador de ese momento, Froilán Manjarrés, se declara a favor de la rebelión. De inmediato lo destituyen, lo mandan a apresar y ponen a Vicente Lombardo Toledano como gobernador provisional. El avance de la rebelión hizo que los políticos que apoyaban al del huertismo en la capital del estado se vinieran a refugiar a la Sierra Norte y toman como a Teciutlán como su capital. Y ya lo mencionabas, que aquí en Teciutlán se asienta un gobernador alterno a Vicente Lombardo Toledano, el licenciado Espinosa Fleury. Y así están durante algunos meses hasta que finalmente la rebelión es completamente derrotada. Pero yo soy de la idea de que Vicente Lombardo Toledano siempre tuvo esa espinita de que siendo gobernador no pudo gobernar su ciudad natal, que es Teciutlán. Así es, pero fuera de estos problemas con la rebelión de la Huertista, y que qué lamentable fue para Teciutlán, porque no sabemos cómo hubiera sido el resultado con él en el pleno ejercicio de funciones como gobernador. Seguramente hubiéramos tenido nuevas instituciones educativas, algún hospital. Bueno, son suposiciones, pero considerando un poco el contenido ideológico y la preparación académica que tenía Vicente Lombardo Toledano, era muy posible, incluso hasta un mural de estos grandes nombres hubiéramos podido tener, pero bueno, se queda en ese pasaje de la historia que no podemos comprobar. Pero además, durante su gobierno, Emilio, y nuevamente regresando a lo del el gusto por la cuestión precolombina de nuestro país, él pide el apoyo de la población y las autoridades municipales de nuestro estado para recopilar piezas y fotografías de interés cultural para el Museo de Historia, Arqueología y Etnografía, que era el pilar de este tipo en nuestra entidad, y que pues es quizá uno de los primeros de nuestro país, considerando las dimensiones que conllevaba el título de dicho museo. Sí, también se trató de un interesante proyecto que pues no llegó a verlo concluido, pero sí se llegó a concretar. Se concretó ya 2 años después bajo el gobierno del gobernador Claudio Tirado en Puebla, y es lo que hoy se conoce como el Museo Regional Casa de Alfeñique. Pero en su momento pues fue la primera institución con este carácter de museo del estado
que tuvo nuestro estado de Puebla. Y que además lo respaldó el que era el director del Museo Nacional de México, el maestro Luis Castillo Ledón. Él era también muy entusiasta, era un personaje destacable. Yo creo que por ello también comulgó con esta idea de Vicente Lombardo. Así es, y lamentablemente pues este breve gobierno de Vicente Lombardo Toledano en Puebla concluye en marzo de 1924. Él se reintegra al ámbito político y sindical, se vuelve muy activo dentro de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, y dentro del Partido Laborista. Y ya años después, en la década de los 30, este activismo sindical lo llevaría a fundar primero la Confederación General de Obreros y Campesinos de México y después la Confederación de Trabajadores de México, la poderosa CTM, que alcanza su máximo esplendor en la época del general Lázaro Cárdenas. Así es, Emilio. Durante este camino también Lombardo incursiona en las izquierdas, puesto que él había también tenido una pequeña participación en el Congreso de 1917 cuando se promulgó la Carta Magna. Seguramente ahí concibió muchos de los ideales o pudo escucharlos, como el de Federico de Norín, que ya alguna vez lo platicamos, y de muchos idealistas revolucionarios, carrancistas, que buscaban otro camino de desarrollo para nuestro país. Y bueno, seguramente también esto fue una influencia para la vida política de nuestro ilustre teciuteco Lombardo Toledano. Así es. Me gustaría hacer un paréntesis muy breve y comentar algunos aspectos en los cuales también incursionó Lombardo hablando de los medios de comunicación de su época. Por ejemplo, cuando él fue director de la Escuela Nacional Preparatoria en 1922, él fue pionero de la radio en México. En esos años la radio apenas hacía sus pininos en nuestro país. Y él, viendo la potencialidad que tenía este nuevo medio de comunicación, propuso que la Escuela Nacional Preparatoria tuviera su propia emisora de radio. Mandó incluso colocar una antena de transmisiones en la escuela, mandó adquirir aparatos transmisores en Estados Unidos, incluso había llegado a un acuerdo para que esta emisora tuviera programas educativos que tuvieran alcance y que llegaran a otras escuelas. Quería hacer como una especie de una red de radiodifusoras culturales en las escuelas de nivel de preparatoria, de nivel medio superior. Esta infraestructura sería aprovechada unos meses después para crear lo que sería el primer antecedente de radioeducación, la emisora de la Secretaría de Educación Pública. Esto es algo muy interesante porque pues es algo muy revolucionario para su tiempo y que de alguna manera hubiera sido de gran éxito en la difusión de los contenidos culturales de nuestro país, considerando que pues los radios ya empezaban a mostrarse en las casas de los mexicanos de la época. Muy interesante ese dato. Así es. Y el otro aspecto que también me resulta digno de comentar, pues es que también Lombardo escribió 2 guiones cinematográficos. Uno de ellos se llama El Nervio del Mundo y el otro se llama Ha caído una estrella. Lamentablemente estos guiones cinematográficos pues no se llegaron a concretar, no llegaron a la pantalla grande, pero también nos dan idea del interés que él vio en el nuevo, también en su momento, medio que era el cine, también para expresar ideas y para llegar a otros públicos, a demás personas. Emilio, una pregunta justamente durante este proceso, por si algún estudiante de cinematografía nos escucha. ¿Estos guiones se pueden consultar? Sí, el primer guión, que se llama El Nervio del Mundo, está publicado en mi libro que se llama Facetas de una Vida. Precisamente yo descubrí ese guión porque no se conocía, no se había publicado nunca. Lo encontré en el archivo histórico de la UNAM. Y el otro, el que se llama Ha caído una estrella, fue publicado en su momento por la Universidad Obrera, después fue reeditado por el Centro de Estudios Lombardo Toledano y se puede encontrar en alguna biblioteca que lo tenga en su acervo. Bien. Entre otras cosas, también Vicente Lombardo Toledano, cuando fue director de la Escuela Central de Artes Plásticas en 1930-31, él asistió a los primeros ensayos en los cuales se demostró por primera vez en México
el cine con sonido. Uh-huh. Él asistió a estos primeros experimentos del cine con sonido, con música o hablado, en nombre de la Universidad Nacional. Entonces quiere decir que Lombardo era una persona que estaba al tanto de los avances tecnológicos, de las potencialidades que tenían estos nuevos medios de comunicación, y que también hizo algunos intentos por ponerlos al servicio de la nación y de los trabajadores. Así es, Emilio. Además tiene otras facetas que tú bien has señalado en tu libro, como el del gusto por la poesía, pero además también durante el cadernismo jugaría un papel muy importante, no solamente en los sindicatos, sino que también dentro de la vida política nacional, puesto que también era un bastante estudioso de esta nueva vida política que estaba encaminándose con las nuevas reformas de Lázaro Cárdenas y el camino que después vendría con la Guerra Mundial y esa búsqueda de la unificación nacional, en donde pues únicamente 2 teciutecos forman un pilar importante de esta decisión de la Unión Nacional de nuestro país para defender nuestra soberanía nacional. Pero además, Emilio, Lombardo Toledano es también quizá uno de los pilares de la política de la izquierda o más bien es uno de los pilares de la política en la izquierda de nuestro país. Sí, ya en el tiempo de Lázaro Cárdenas, Lombardo participó en la formación del Partido de la Revolución Mexicana. Uh-huh. En ese momento este partido se concibió como un partido frente para organizar tanto a los campesinos, a los trabajadores y a la clase media, además de un sector importante del ejército, para defender los avances y las conquistas revolucionarias que se iban gestando, como fue el caso de la expropiación petrolera, uh-huh, de la reforma agraria, de la legislación laboral, entre otros avances, también incluso la llamada educación socialista o nacionalista. Uh-huh. Y entonces él entra a integrar este Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Unos años después, en 1948, también participa muy activamente en la fundación del Partido Popular, que después se conocería como Partido Popular Socialista, del cual inclusive fue candidato a la presidencia de la República en 1952. En esa campaña pues es memorable porque recorrió el país prácticamente sin recursos. Uh-huh. La misma gente que asistía a los mítines cooperaba, entregaba dinero, aunque eran personas muy humildes, trabajadores, uh-huh, campesinos, jornaleros, pues asistían con esa convicción de que estaban apoyando pues una causa justa. Uh-huh. Las ideas certeras en ese momento que consideraban. Y la tradición popular, incluso aquí en Teciutlán, ha dicho que Lombardo tenía cierto don para cautivar a la gente, a tal grado que le entregaban dinero, pero era más bien por la convicción que ellos sentían, sí, al sentirse identificados. Y también seguramente por el nivel de oratoria que Lombardo manejaba y que con un concepto bien fundamentado pues a la sociedad se le cautivaba y se le sumaba a la causa. Además, pues hubiera sido muy interesante verlo en la silla presidencial, o hubiera sido el segundo teciuteco en esa silla, y seguramente nuestro municipio y región hubiera sido completamente distinta. No sabemos cómo sería, también es algo que se queda en el limbo. Pero bueno, ahí tenemos un poco de las facetas de Lombardo a lo largo de su vida, y que queda pues mucho que hablar de este ilustre personaje, incluso para quizá el 16 de julio del próximo año volver a retomarlo. Sí, vaya, uh-huh, por ejemplo, queda en el tintero su alcance internacional. Sí, claro. Su papel como fundador de la Federación Sindical Mundial, su pertenencia en la Organización Internacional del Trabajo, uh-huh, en la UNESCO, incluso en algunos foros de la Organización de Naciones Unidas. Sí. Pero bueno, quedará pendiente para un siguiente programa, ya que se trata de uno de los personajes más amplios y más completos y documentados que ha dado nuestro país, uh-huh, y nuestra ciudad. Así es, Emilio. Pues a todos nuestros radioescuchas nos despedimos este día miércoles, recordándoles que todos los miércoles nos escuchamos por el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Así es, en el 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha.
Hemos transmitido desde la antigua estación del ferrocarril en Teciutlán, Puebla. Les recordamos que están abiertos los teléfonos para sus llamadas y mensajes. Para llamadas el 231-31-329-73 y para mensajes el 231-100-1579. Les recordamos que esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México, que nos pueden seguir a través de las redes sociales, escuchar a través de internet y de Spotify. Y como todos los miércoles, Julio, pues un gusto estar compartiendo micrófonos contigo. Igualmente, Emilio, y pues nos escuchamos a la próxima semana a todos nuestros amigos y amigas, y les recordamos que cualquier duda o comentario nos lo pueden llegar a los teléfonos que hemos dado. Así es, buenas tardes. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha.